Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden confirmar eso? Se le escucha, profesor. Bien. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Entonces, bueno, esta semana se van a reiniciar los repasos masivos del curso y el día de hoy, bueno, yo soy Fran Guzmán, yo soy docente. Bueno, este semestre estoy dictando la parte del laboratorio tanto en el campus de Villa los días lunes y en el campus norte tanto los jueves y los viernes. ¿Ok? Entonces yo voy a estar los días lunes en estos repasos, si no me equivoco, de 5 a 7 de la noche y de 7 a 9. ¿Ok? Bien, entonces el día de hoy, bueno, en esta sesión toca un repaso correspondiente con la práctica eh, referente al fraccionamiento celular. Entonces, ¿tienen alguna consulta específica o alguna duda que hayan tenido sobre esta práctica? Pueden escribirlo por el chat o pueden pasar con audio. Siéntanse a voluntad de hacer las consultas que tengan o necesiten. ¿O prefieren que se haga nuevamente una explicación de lo que consistió, bueno, tanto el fundamento teórico y en el que debió consistir la práctica que ya realizaron? ¿Cómo prefieren que se realice este paso? Pueden escribir o pueden activar su audio si desean. Siéntanse en confianza, chicos. Lo importante es que quede claro todo lo referente a esta práctica. Estoy escribiendo. ¿Qué les pareció esa práctica, chicos? ¿Fácil, complicada? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Sí? Un repaso en general, ok, Lidia. Bien, chicos, entonces, compartir aquí. Bien.
Profesor, disculpe, tiene su micrófono desactivado. Ah, ok, disculpe. Ahora sí, ¿pueden hacer mi pantalla, chicos? Sí, profesor, sí se ve. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer un repaso rápidamente de lo relacionado con la introducción de esta práctica que corresponde a la semana 8 de obtención y análisis de funciones celulares. La reflexión de la experiencia básicamente está relacionado con que ustedes deberían de ya tener una idea clara de qué es una célula eucariota y qué diferencia tiene con la célula procariota. Eso lo vieron en la práctica anterior al examen parcial de práctica. Y aquí básicamente vamos a trabajar con una técnica que nos va a permitir separar o aislar un determinado componente de la célula del resto. ¿Ok? Entonces, aquí en la adaptación de la experiencia es para conocer qué tanto ustedes conocen sobre las estructuras celulares con respecto a cuáles son las que tienen mayor tamaño y las que están presentes en mayor cantidad en una sola célula. ¿Okay? Así como también se les hace la consulta sobre el significado de lo que es la identificación diferencial. Esos conceptos van a ser muy importantes porque es la base de toda la práctica. ¿Ok? Entonces, con respecto a las dos primeras preguntas, tenemos esta imagen, en el cual aquí nos van a mostrar cómo están distribuidos los diferentes componentes de la célula en cuanto a lo que es su proporción con respecto al volumen celular y el número o unidades de ese componente en una sola célula. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo un esquema de lo que correspondería a una célula animal. ¿Ok? Entonces vemos, por ejemplo, que el mayor componente dentro de la célula a nivel de volumen sería el citoplasma, con un 54%. Entonces aquí todos los valores que están en amarillo nos van a indicar porcentaje de volumen. Entonces, pero si vemos quién es el segundo componente, sería básicamente la mitocondria, pero el número celeste nos indica el número de unidades que hay de esa organela dentro de la célula. Entonces, aquí tenemos 2000 unidades. Entonces, si solamente consideramos el volumen del componente, pero que se encuentra en una unidad por célula, ahí quien estaría ganando en ese sentido sería básicamente el retículo plasmático, con un 9% del volumen celular y una unidad por célula. Mientras que de ahí tenemos, está considerando el porcentaje de mayor a menor, el núcleo y que básicamente tiene una unidad por célula. Entonces aquí lo importante que tienen que comprender, estimados alumnos, es que todas las células van a contener diversas organelas que van a tener diferentes tamaños y densidades. La densidad básicamente se va a relacionar con el volumen que tiene este componente. Entonces, aquí, por ejemplo, nos indica que si nosotros queremos estudiar una función específica de alguna organela, ya sea una mitocondria, o, por ejemplo, alguna enzima específica que se encuentre en el aparato del Golgi, entonces lo primero que tenemos que hacer es separar ese componente de la célula para ya posteriormente caracterizarlo. ¿Ok? Entonces, la técnica que nos va a permitir realizar este tipo de procedimiento de aislamiento de algún componente de la célula va a ser el fraccionamiento celular. ¿Ok? Que va a estar constituido de tres etapas: el homogenizado, el filtrado y el centrifugado. ¿Ok? El homogenizado, o sea, dentro del contexto de lo que es el fraccionamiento celular, básicamente va a consistir de la ruptura de las células o tejidos para obtener un listado celular, o en este caso tisular, si hablamos de un tejido, con la finalidad de que se liberen sus componentes. ¿Y cuáles son esos componentes? Básicamente serían las organelas. ¿Ok? Pero aquí lo importante y lo que tienen que tener en cuenta es que esos componentes tienen que ser liberados, evitando que sufran daños mayores. ¿Ok? Y que se encuentren en condiciones adecuadas para su posterior purificación. ¿Ok? Entonces,
Esta ruptura de células o tejidos que forman parte del homogenizado tiene que ser realizado de una manera cuidadosa. ¿Ok? Y aquí en este esquema tenemos, o sea, cómo se realizaría ese proceso, en el cual tenemos un tejido, en este caso, pues, el gameto de hígado, y conjuntamente con un buffer o amortiguador va a realizarse el homogenizado en un determinado sistema que sería un homogenizador. ¿Ok? Entonces aquí en este homogenizador del tipo Potter, básicamente vamos a triturar todo este tejido para que libere su contenido. ¿Y cuál sería ese contenido? Básicamente sería la organela. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro, chicos? ¿Hay alguna consulta con respecto al homogenizado? ¿Todo claro? Sí. Entonces, no se olviden que aquí en el homogenizado, básicamente el objetivo de esta etapa es liberar los componentes de la célula evitando daños. Entonces, aquí la clave básicamente va a ser el tejido, va a ser el buffer y básicamente el homogenizador. ¿Cuál es el homogenizador que se utilizó en la práctica? Tendría que ser el motero del pilón para, bueno, creo que en todos los laboratorios se realiza de esa manera, pero por ejemplo, los grupos que tengo en Villa, en el campus norte, se utiliza ese tipo de material. ¿Ok? Ahora, como buffer, en esta práctica se utilizó el buffer 3. ¿Ok? Listo. Entonces, este homogenizado se va a obtener de utilizando diferentes métodos, los cuales se clasifican en dos. Aquellos métodos que son los mecánicos, aquellos mecánicos. Los métodos mecánicos sería utilizando, por ejemplo, que son mixadores, la trituración. O sea, básicamente implica una trituración utilizando un determinado método, ¿okay? Principalmente físico. Aquí también tenemos que incluir el motor y el pilo, que fue lo que se utilizó. También existen métodos no mecánicos, como por ejemplo el enzimático, que utiliza la lisis enzimática, que es realizada por las enzimas. Y aquí como ejemplo tenemos las lisosimas, o también métodos químicos que emplean detergentes o solventes, o físicos, como un choque osmótico. Ya saben qué es el choque osmótico. Alteran, por ejemplo, la conformación o la estructura de una célula o un tejido, simplemente manejando o colocando en una solución que permita liberar su contenido. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, en una célula animal, ¿cuál podría ser? ¿Qué tipo de solución? A ver si recuerdo. Un choque osmótico. ¿Alguien recuerda? ¿Qué tipo de solución hace que la célula animal libere ese contenido? Exacto, la solución hipotónica, porque básicamente va a absorber agua hasta un punto que, por ejemplo, se puede utilizar ese tipo también de mecanismo, pero todo va a depender de qué manera la muestra que ustedes están procesando se adapte, ¿ok? A este tipo de soluciones. Entonces, lo importante también que tienen que recordar es que en el proceso de homogenización van a tener que utilizar sí o sí un amortiguador o buffer, que vendría a ser una solución isotónica tamponada que va a mantener o ayudar a mantener la presión osmótica adecuada. Ustedes ya saben que una solución isotónica básicamente es una solución que no va a alterar la estructura celular de una célula animal. ¿Y a qué porcentaje, por ejemplo, el cloruro de sodio haría o debería tener ese tipo de solución para ser utilizada en la homogenización de una célula animal? ¿Recuerdan el porcentaje ¿De qué tipo de célula, profesor? Disculpe. de una célula animal? El porcentaje de cloruro de sodio que debería tener.
para que sea una solución isotónica? 0.8. No, 0.9. 0.9, 0.9. Exacto, 0.9 para células animales y 0.8 para células vegetales, ¿ok? Entonces, el 0.8 es lo que ustedes utilizaron en la práctica de ósmosis cuando trabajaron con las hojitas de Eloidea, ¿ok? Entonces, en este caso, si hablamos de una solución isotónica tamponada, la isotónica viene porque efectivamente es una solución que va a contener la misma concentración de sales con respecto al interior de la célula que estamos trabajando. Si es una célula animal, es 0.9, si es una célula vegetal, es 0.8. ¿Ok? Y tamponada porque básicamente va a tener un pH específico que no va a ser ni ácido al extremo ni básico al extremo. O sea, y en el caso del buffer que hemos usado en la clase, si no me equivoco, es el buffer TRIS, que tiene un pH de 7.5, ¿ok? Que es lo ideal para la célula. Entonces, no se olviden que la homogenización o la homogenizado es la etapa donde tenemos que liberar los componentes de la célula. Luego viene la segunda etapa, que es el filtrado. En este filtrado, aquí nosotros ya tenemos una solución que correspondería a un lisado celular. Entonces, aquí nosotros vamos a realizar una separación de los componentes no deseados que están en esa solución. ¿Y cuáles serían esos componentes no deseados? Serían, por ejemplo, aquellos restos de tejido o células que aún están intactas. O sea, a nosotros no nos interesa ese tipo de material. Nosotros lo que queremos es células que ya han liberado su contenido, en este caso organelas. Y esas organelas van a estar en lo que es el líquido. ¿Okay? Entonces, ahí lo que necesitamos es un medio poroso que nos ayude a la filtración. En el caso de esta etapa, es el medio poroso, pues simplemente una gasa. ¿Okay? Entonces, esta gasa, si ustedes recuerdan su práctica, lo colocamos sobre beaker y colocamos aquí todo lo que ustedes habían tenido homogenizado, que básicamente es una mezcla de residuos del hígado con buffer tris. ¿Okay? Entonces, y de ahí esta gasita, ustedes vieron que todos los componentes son sólidos o intactos o inclusive restos de grasa que pueden estar presentes en el hígado quedaron aquí retenidos. ¿Ok? Entonces, todo esto de aquí se descarta en una bolsa roja y nosotros seguimos la siguiente etapa con este filtrado. ¿Ok? Ahora, antes de hablar de la siguiente etapa que vendría a ser una centrifugación diferencial, tenemos que hablar sobre lo que es la centrifugación. ¿Ok? Entonces, aquí en la centrifugación, como ustedes vieron ese día en la plática, necesitan una centrífuga. Esa centrífuga, si ustedes abren su tapita, va a tener aquí un rotor, que es el dispositivo el cual va a girar, dependiendo de la velocidad y tiempo que ustedes especifiquen. Y también allí es donde se van a colocar las muestras. En este caso, las muestras que nosotros tenemos es el filtrado que se realizó. Ese filtrado de ahí se coloca en unos tubos o microtubos o tubos épenos. Y esos tubos épenos se colocan dentro de esta centrífuga. Pero en este caso utilizamos una microcentrífuga, porque básicamente están centrifugando pequeños volúmenes. ¿Okay? Entonces, esa centrífuga básicamente va a tener un rotor, en ese rotor y eso es lo que va a girar. Al momento de girar, básicamente, nosotros vamos a trabajar con fuerza centrífuga. ¿Y eso qué va a ocasionar? Que si tenemos una suspensión y hay diferentes componentes de diferentes tamaños, como serían las organelas, esa fuerza centrífuga lo que va a generar es que se formen dos fases. Una fase que está en el fondo del tubo, que se le llama sedimento precipitado o pelo. ¿Okay? Y otra fase, que es la fase que está por encima del sedimento y que es líquida, a lo que llamamos sobrenadante. ¿Ok? Entonces, ¿por qué se forma este sedimento precipitado?
porque aquí vamos a tener que han caído por la fuerza centrífuga aquellos componentes que tienen una densidad mayor, ¿ok? Al medio circulante, en este caso al resto de componentes, y eso es lo que les permite que caigan. ¿Ok? Ahora, cuando su densidad menor, las partículas van a flotar en esta fase. Entonces, básicamente en eso consiste la centrifugación, ¿ok? Y es lo que va a ser clave para esta técnica, ¿no? De funcionamiento celular. Porque los diferentes componentes, como hemos visto en el esquema que está al principio de la presentación, indican que los componentes de las células se encuentran en diferentes tamaños y en diferentes números de distancia. Ahora, lo importante que tienen que recordar con respecto a la centrifugación es de que cada vez que ustedes coloquen una muestra, al frente de esa muestra tienen que colocar otro tubo que tenga el mismo peso. Entonces, a ese criterio de uniformizar los pesos al momento de colocar muestras dentro de una centrífuga se llama contrapeso. ¿Okay? Ahora, en el caso de ustedes, si tuvieran 4 muestras, no habría ningún problema, porque colocando una muestra frente de otra y otra frente a la otra dentro de lo que es el motor de la centrífuga. Pero si tuvieran una muestra número impar, por ejemplo 3, entonces ahí lo que tienen que hacer es, para el caso del tercer tubo, ustedes tienen que pesarlo en una balanza y luego esa cantidad que necesitamos agregar en un tubo vacío para igualar el peso tendría que ser colocando cierta cantidad de agua destilada. Entonces ahí ustedes ya equilibran, porque el contrapeso lo que va a lograr es un equilibrio en el rotor para que la centrifugación se dé de manera correcta. Ahora, con respecto a la centrifugación, ¿qué condiciones son necesarias considerar? ¿Ok? Para realizar una centrifugación con ese tipo de equipos, básicamente son 3 condiciones. Primero, lo que es la velocidad, lo cual ustedes especifican, y que en el caso de la centrifugación se puede dar en 2 unidades, lo que son los RPM, que son revoluciones por minuto, y lo que son G o gravedades. ¿Ok? Entonces, esto uno lo especifica dependiendo del tipo de centrífuga que tiene. Actualmente las centrífugas actuales pueden intercambiar entre uno u otro tipo de unidad. Luego tenemos lo que es el tiempo. Y ahí el tiempo básicamente uno lo especifica dependiendo del componente que uno esté trabajando o la solución que uno esté trabajando. Y finalmente tenemos lo que es la temperatura, que son temperaturas bajas de 0 a 5 grados y que lo utilizamos para evitar que estos componentes celulares pierdan su actividad biológica. Siempre y cuando nosotros queremos aislar alguna determinada organela para hacer un estudio funcional. Ustedes quieren trabajar con alguna enzima que esté en la mitocondria, entonces ahí ustedes van a tener que trabajar sí o sí con temperaturas bajas dentro de la centrifugación. Eso que involucra que hay centrífugas que tienen un sistema refrigerado que le permite bajar la temperatura. Una vez la temperatura esté a 0 grados o 5 grados, dependiendo de lo que uno necesite, ahí recién comienza a girar. ¿Ok, chicos? Hasta ahí, ¿tienen alguna consulta? ¿Todo claro? Sí, profesor. Ok. Listo. Entonces seguimos con lo que vendría a ser la clave de esta técnica del fraccionamiento celular, que sería la centrifugación diferencial. Entonces, la centrifugación diferencial, ¿qué sería? Sería aquella serie de centrifugaciones que se va a realizar una después de la otra, siempre aumentando cada vez más la velocidad y la duración. ¿Okay? Entonces, la idea es que en cada centrifugación que realicemos, separemos en cada una de ellas los diferentes componentes celulares por su tamaño y densidad. ¿Ok?
Entonces, mientras los componentes sean más grandes y más densos, su sedimentación va a ser más rápida. Entonces, eso involucra de que vamos a necesitar poco tiempo y velocidades no tan extremas, ¿ok? O mayores. Ahora, si los componentes son más pequeños, hace lo contrario. Si son pequeños y son menos densos, entonces ahí vamos a tener que trabajar con tiempos mayores y con velocidades aún mayores, ¿ok? Pero en sí la clave es que si ustedes aquí ya tienen su tubito con lo que ustedes filtraron de su homogenizado, van a realizar aquí una primera centrifugación que les va a generar dos fases. La primera es el sobrenagrante y el sedimento. Luego, en ese sedimento que se ha formado a partir de la primera centrifugación, van a haber ya componentes de la célula que han sedimentado o han caído. Mientras que hay otros componentes de la célula que aún están en esta parte de sobrenagrante. Entonces, ¿qué nos dice la centrifugación diferencial? Que todo, o sea, únicamente el sobrenagrante de este tubo lo llevemos a otro, un segundo tubo, y realicemos nuevamente una centrifugación. Entonces, ahí en esa segunda centrifugación vamos a aumentar más el tiempo y la velocidad con respecto a la primera centrifugación. ¿Y que se va a generar? Nuevamente se va a generar dos fases, un sobrenagrante y un sedimento. En ese sedimento vamos a tener otros componentes celulares. Y aquí en el sobrenagrante también van a haber componentes celulares que, a pesar de que hemos aumentado la velocidad y el tiempo, aún se encuentran presentes en el sobrenadante y no han sedimentado. Entonces, luego llevamos nuevamente este sobrenadante al tubo, aumentamos mucho más la velocidad y el tiempo con respecto a esta segunda centrifugación y nuevamente generamos dos fases, ¿okay? Donde hay otros componentes celulares más pequeños. Y de ahí tomamos ese sobrenadante y llevamos a un cuarto tubo, y en ese cuarto tubo realizamos nuevamente una centrifugación a mucho más tiempo y a mucho mayor velocidad. Y ahí básicamente todos los componentes de la célula se alimentan. ¿Ok? Entonces, también, ¿qué va a ser algo característico de la centrifugación diferencial? Que ustedes inicialmente tenían su homogenizado filtrado, un poco turbio, que es la parte líquida, y conforme van realizando la centrifugación diferencial, este sobrenadante se va a ir haciendo más transparente porque básicamente todos los componentes celulares están sedimentando en cada una de estas centrifugas. ¿Ok? Aquí tenemos el esquema general del fraccionamiento celular, que ya vimos que comienza con la etapa de homogenizado, que ahí tenemos nuestro tejido y nuestro buffer gris, y eso lo trituramos por un mortero de pilón, que sería básicamente una homogenización. Luego, este guisado celular lo vamos a filtrar a través de una gasa que va a estar presente en al momento. Que van a estar presentes en un vídeo. ¿Okay? Y aquí básicamente vamos a descartar los componentes no deseados. Ya dijimos, son células intactas, tejido intacto, presencia de restos de grasa. Entonces todo eso se va a quedar aquí, esto lo descartamos y nos quedamos con el filtrado. Y esto de aquí es lo que nosotros vamos a colocar en un tubo EP2 o microtubo. ¿Okay? Es microtubo, no es microtúbulo como algunos me colocaron en su perfil, ¿ok? Es microtubos. Y aquí es donde nosotros vamos a realizar la centrifugación diferencial. Entonces, luego de realizar la primera centrifugación, en este caso nos indica que fueron 600 gravedades por 10 minutos, se vio que se formó un sobrenadante. En ese sedimento tenemos al núcleo y al citoesqueleto. De ahí llevamos este sobrenadante a un segundo tubo, centrifugamos a 15.000 gravedades por 15 minutos, parece que se aumentó más con respecto a la primera centrifugación, y vamos a tener nuevamente un sedimento y un sobrenadante.
En ese sedimento que vamos a tener mitocondrias, lisosomas y peroxisomas. Ese es en el caso que estemos trabajando con células animales. Pero ¿qué sucede si aquí fuera una hoja de heloidea? Tendríamos un cuarto componente que serían los cloroplastos. ¿Ok? Luego, este sobenalante que aún tiene componentes celulares, lo llevamos a un tercer tubo, hacemos una tercera centrifugación a 100.000 gravedades por minutos, y ahí en el sedimento vamos a tener lo que son la membrana plasmática, los fragmentos del tipo endoplasmático, las vesículas pequeñas y la fracción son. Luego, tomamos nuevamente el sobenalante resultante de esta centrifugación y lo llevamos a un cuarto tubo. Hacemos una centrifugación a 300.000 gravedades por 2 horas y eso me va a generar nuevamente dos fases. El sedimento que tendría, básicamente estaría constituido por los ribosomas, los virus, las moléculas y el sobenalante que correspondería al citosoma. ¿Ok? Entonces, básicamente ese es el esquema general que se realiza en experimentos de funcionamiento celular, pero en el caso de la práctica que se realizó, solamente se consideraron las dos primeras centrifugaciones. ¿Ok? ¿Hasta ahí está todo claro, chicos? ¿Hay alguna consulta específica o algo que no se entendió? ¿Todo claro? Listo. Ok, chicos. Entonces, aquí técnicamente se puede decir que ya hemos logrado separar determinados componentes en determinadas centrifugaciones. ¿Ok? Ahora yo les pregunto, y nuestro objetivo, porque cada vez que ustedes realizan un experimento de fraccionamiento celular, es porque ustedes tienen la intención de aislar un componente de la célula para posteriormente hacer algún tipo de ensayo o experimento. Ahora, si el objetivo del fraccionamiento celular que ustedes realizaron era aislar la mitocondria, porque de ahí ustedes quieren trabajar con una enzima específica que está dentro de la mitocondria, yo les digo, ¿lograron su objetivo con esa segunda centrifugación o no? A ver, los leo. ¿Lograron o no su objetivo? ¿Por qué, Mariciel? Disculpe, profesor, el objetivo era liberar o aislar las enzimas que se encuentran dentro de la mitocondria, ¿verdad? Exacto. Ya, bueno, sí, entonces utilizamos una velocidad de 15.000 gravedades. Tan solo estaríamos liberando lo que es la mitocondria en sí, pero aumentándole la velocidad, que es a 100.000, ya podemos liberar lo que son las fracciones dentro del microsoma, de la mitocondria, perdón. Ujú. No, pero si queremos solamente mitocondria, ¿lo hemos logrado aquí con esa segunda centrifugación? ¿O Si queremos necesitamos? solamente las mitocondrias, Ujú, sí, ujú. sí, ajá. No del todo. Porque el problema es que conjuntamente con las mitocondrias tenemos aquí más en ese sedimento, tenemos a las lisosomas y a los peroxisomas. ¿Ok? Entonces, no tenemos, o sea, lo ideal sería tener un tubo, o en este caso un Eppendorf o un microtubo, y decir aquí solamente tengo mitocondrias. ¿Ok? Entonces, hasta ese punto no hemos llegado. Se puede decir, hemos aislado diferentes componentes de la célula en un solo tubo. ¿Ok?
Ahora, yo les pregunto, ¿por qué creen que tanto la mitocondria como los lisosomas y peroxisomas se alimentaron a esa velocidad y a ese tiempo? Porque los tres tienen una proporción similar de densidad. Exacto, su densidad es similar. Entonces, a esta velocidad y a ese tiempo, eso conlleva a que los tres se alimenten. ¿Ok? Porque sus densidades son muy cercanas. Y entonces, si nosotros, regresando al objetivo del experimento, es simplemente aislar las mitocondrias, lo que se tendría que hacer es una etapa extra. Exacto, que sería lo que ha escrito Tamara, lo que es la centrifugación por gradiente de densidad, que es la continuación de esta etapa. O sea, se puede decir que la centrifugación por gradiente de densidad es una etapa, la etapa 4, pues una etapa extra. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Básicamente, ahí ustedes van a utilizar un tubo que va a contener una determinada intensidad, que puede ser de sacarosa o puede ser de cloruro de sodio. Entonces, para eso, ustedes que... A ver, un momento, alguien quiere entrar, pero- ok, a ver, un momento. Ya. Entonces, ¿qué hacemos para poder trabajar con esta nueva centrifugación? Entonces, aquí lo que necesitamos es resuspender este sedimento. Entonces, si nuestro objetivo es trabajar con mitocondrias, entonces, después de esta segunda centrifugación, podemos descartar este sobrenagrante porque no nos interesan estos componentes de la célula y de ahí nos quedamos con el sedimento. Entonces, de ahí para resuspender, básicamente colocamos cierta cantidad del buffer tris, que pipeteamos para que este sedimento se deshaga y básicamente lo tengamos disuelto dentro de este buffer. Y ese sedimento suspendido es lo que colocamos en el tubo, ¿ok? Que tiene una gradiente de densidad de sacarosa, donde la densidad aquí va a ser menor y aquí va a ser mayor. Y ahí que hacemos una nueva centrifugación ahora de 65.000 gravedades por 2 horas. ¿Eso qué me va a generar? Que se generen, entonces, y esas tres capas van a estar separadas en base a su densidad de sus componentes. Entonces, en la capa más inferior tenemos a los peroxisomas que van a tener una densidad de 23. ¿Okay? Luego tenemos las mitocondrias que tienen una densidad de 1.18 y finalmente los lisosomas llenos con mitón que tienen una densidad de 1. Entonces, vemos que las densidades de estas tres componentes que se alimentaron después de la segunda centrifugación son cercanos. Entonces, eso explica por qué con esas condiciones de centrifugación se alimentaron todos. ¿Ok? Entonces, ¿de ahí qué hacemos? Entonces, aquí se puede decir que ya separamos esos componentes en base a su densidad, pero de ahí lo que necesitamos hacer es lo que se llama un fraccionamiento. En ese fraccionamiento, o sea, aquí, en ese tipo de tubo, tiene un dispositivo que va a permitir gotear. Y ese contenido va a gotear en diferentes tubos. Entonces, si tenemos este tubo donde tenemos las tres fases y comienza a gotear por la parte inferior, entonces todo esto de aquí es lo primero que va a caer, lo que está más cerca de la base. Eso va a caer en el tubo 1. Luego, en el tubo 2 caería lo que continuaría, que es esto de aquí, yendo esta fase, es este de aquí, y así sucesivamente iría cayendo siempre desde lo que está más cerca de la base hasta la parte superior. Y ahí recién en el tubo 5 podemos tener exclusivamente solo mitocondrias y mayor abundancia. ¿Ok? Entonces, ahí con este tubo, ahí recién podemos decir que efectivamente aislamos completamente las. ¿Ok? Entonces, pero es necesario realizar este tipo de tratamiento.
Ahora, lo que yo les mencioné aquí es cuando ustedes hacen una centrifugación por gradiente de densidad utilizando una gradiente de sacarosa. Eso correspondería a lo que se conoce como una centrifugación zonal, que generalmente dura 2 horas, se realiza en una gradiente de densidad de sacarosa y las partículas van a migrar de acuerdo a sus valores de frecuencia. ¿Ok? Pero existe otra variante de la centrifugación por gradiente de densidad donde se utiliza una gradiente de densidad de fluido de cesio. ¿Ok? Y otra diferencia que hay de este tipo de centrifugación, que se llama centrifugación isopínica, con la centrifugación zonal, es que va a demorar un total de 8 horas. Ok, pero igual el objetivo de ambos tipos de centrifugación por gradiente de densidad es básicamente poder aislar completamente un determinado componente celular. ¿Ok? ¿Está ahí todo claro, chicos? ¿Tienen alguna consulta? Profe, ¿podría volver a explicar esa última parte que dijo sobre el fraccionamiento celular? Creo que por densidades se me fue la conexión y no escuché muy bien. Ok. En ese tipo de fraccionamiento, ahí ustedes lo que van a hacer es botear el contenido de ese tubo. O sea, aquí se abre un dispositivo donde comienza a caer gotas y lo primero que va a caer es lo de aquí. ¿Ya? Entonces, eso de ahí va a caer en el tubo 1, esto de aquí va a caer en el tubo 2. O sea, siempre de lo que está abajo hacia arriba va a comenzar a caer. Entonces, aquí en el tubo 2, básicamente van a capturar todo lo relacionado con el primer componente, que serían los peroxisomas. Luego, recién en el tubo 5 vamos a tener lo que son las mitocondrias, y así sucesivamente. O sea, en el tubo de repente 8 vamos a tener lo que son los lisosomas. Entonces, ahí todo este contenido, resultado de la centrifugación por la intensidad de sacarosa o de cloruro de cesio, puede ser separado. ¿Ok? Entonces, Sí, ya profe. sea que ustedes usan la centrifugación zonal o usen la centrifugación isopínica, ustedes pueden hacer ese tipo de fraccionamiento. O sea, lo importante aquí que tienen que recordar es la duración. Aquí necesitan 2 horas, pero aquí necesitan 8 horas. Y ahí cuando hacen una detección, ahí ustedes miden los niveles de cada uno de esos componentes y pueden hacer ese tipo de gráfico. Y efectivamente aquí ven que en el caso de la mitocondria, que es la parte que está en el medio, más o menos en el tubo 2, 5, en el tubo 5 es donde va a tener mayor información. Pero bueno, en nuestro caso no hemos hecho eso. Igual en nuestro caso solamente en el laboratorio hicimos el 1 y el 2. ¿Ok? Ahora, nuestro objetivo es básicamente los sedimentos. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros vamos a querer visualizar eso en lo que es la microscopía óptica. Entonces, en el caso del primer sedimento que contiene núcleo y citoesqueleto, lo que hicimos fue, una vez que traspasamos ese solenoide ante un segundo tubo, este sedimento nosotros lo suspendimos y lo colocamos en una lámina por objeto. Si no me equivoco, fueron 10 microlitros. De ahí, para preparar este tipo de láminas, utilizamos lo que son las micropipetas. ¿Ok? Entonces, de ahí colocamos 10 microlitros de este suspendido y colocamos, en el caso del núcleo, azul de metileno, si no me equivoco. Y luego ustedes realizaron lo que es la visualización del microscopio. Y aquí, básicamente, el microscopio de campo claro van a observar a los núcleos como estos puntos. Este es en el caso de un aumento total de 400x. Ahora, si ustedes estuvieran usando lo que es un microscopio óptico de fluorescencia, básicamente vendrían esos puntos azules iluminados, vendrían a ser eso. ¿Ok? Ahora, en el caso del segundo sedimento, nosotros vamos a utilizarlo para observar lo que son las mitocondrias. Entonces, igual, nosotros pues, suspendemos el sedimento, colocamos 10, si no me equivoco, una lámina 4 objetos, y ahí colocamos de colorante al verde de Janus o verde de llano.
que básicamente van a reconocer lo que sean las mitocondrias y que se vean como unos puntos bien pequeños que cuando ustedes mueven el micrométrico van a ver que tipo como que brillan. Tienen una, eh, se puede decir tipo una coloración verde, ¿ok? Que va a ser muy característico de las mitocondrias, ¿no? Ahora, si ustedes tuvieran un microscopio de fluorescencia, lo verían así de esa manera, con estos puntos rojos brillantes. ¿Ok, chicos? Entonces, en nuestro caso, lo que nosotros estamos optando por hacer en la práctica es básicamente aislar núcleo y mitocondria utilizando esta técnica y visualizarlos en lo que es la microscopía óptica. Porque la microscopía básicamente va a ser una herramienta fundamental para confirmar si efectivamente el componente que estamos aislando fue aislado o no. ¿Ok? Por ejemplo, aquí hay dos fotografías. Pues en la fracción A tenemos fragmento de la membrana plasmática y del retículo plasmático liso, mientras que en B tenemos a fragmentos del retículo plasmático rugoso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el retículo plasmático rugoso y el liso? Básicamente que el rugoso va a tener la presencia de los, ¿cómo se llaman esos componentes? Ribosoma. Exacto, los ribosomas. Y eso lo van a ver aquí con estos puntitos. ¿Ok, chicos? Entonces, otra opción de que ustedes puedan validar que efectivamente el aislado o la organela aislada que deseaban está en un tubo es simplemente utilizar marcadores de fracciones celulares, que básicamente va a analizar si efectivamente tu organela que dices que está ahí la tiene o no. ¿Ok? O sea, básicamente si están presentes de manera exclusiva o predominante en algún tipo de organela. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos confirmar que efectivamente tenemos mitocondria, entonces podemos medir la actividad de lo que es la sucinato de deshidrogenasa y de la silicoplomo C oxidasa. ¿Ok, jóvenes? ¿Todo claro? Profesor, una pregunta. En el caso del núcleo, cuando se usa el tinte de azul de metileno a 400 aumentos, ¿cuál es la enzima en la cual se podía notar este cambio? ¿O dónde se han afectado la enzima? En el retículo plasmático, No, ¿cuál? Disculpe. en el Diga. núcleo. En el núcleo. En el núcleo, básicamente, el marcador sería el ADN. El ADN. ¿No hay una enzima específica en la cual marca el color azul? No. Este color azul no está marcando específicamente una enzima. O sea, el azul de metileno básicamente tendría cierta afinidad por lo que es el núcleo, ¿no? O algunos de los componentes del núcleo. O sea, igual que en el caso, bueno, en el caso del verde llano, si no me equivoco, tiene afinidad por las especies reactivas de oxígeno que se generan en la mitocondria. Pero aquí es otro tipo de evaluación, ¿ok? Entonces, por un lado, o sea, puedes utilizar tinciones o por otro lado, puedes utilizar estos marcadores de fracciones celulares, ¿ok? En el núcleo, o sea, lo que más uno va a encontrar es que efectivamente hay, ¿ok? Porque enzimas que sean exclusivas del núcleo, no creo que puedan existir, pero no serían buenos marcadores porque hay muchas proteínas que están tanto afuera como adentro del núcleo. Entonces, no te ayudaría a discriminar, pero en el caso del ADN, el ADN siempre está dentro del núcleo, en ese sentido. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, justamente con respecto a ello, creo que el azul de metileno, si no me equivoco, tiene cierta afinidad por los grupos fosfatos y los grupos fosfatos, como sabemos, están presentes dentro del ADN, que está compuesto por una pentosa y una base nitrogenada, además de los grupos fosfatos. Entonces, Ujú. y si no me equivoco, el azul de metileno va a identificar a dichos componentes y a ello se debe su coloración, ¿cierto? A ver, déjame
confirmar esa información un momento, para que no quede dudas. Aquí me indica que básicamente el azul metileno va a teñir lo que son macromoléculas ácidas, como el ADN. Claro, o sea, básicamente por la presencia de los grupos fosfatos. Pero, o sea, no especifica que, o sea, reconozca en sí. O sea, es básicamente la naturaleza del ADN. Porque también es utilizada para teñir otro tipo de estructuras. ¿No? Para que indica que el azul metileno se estaría uniendo a moléculas que están cargadas negativamente. Entonces, sí, estaría reconociendo básicamente el ADN. Profesor, entonces sería la cromatina, ¿no? Lo que permite esa coloración del núcleo. Bueno, es que ahí es otro nivel, ¿no? Porque la cromatina es un nivel de compactación del ADN. Entonces, es que cuando ustedes hablan de estructura del ADN, el ADN tiene varios niveles de compactación, ¿ok? Entonces, ahí nosotros tendríamos que tener DNA o ADN que esté desarrollado para que pueda interactuar con ese tipo de colorante, ¿ok? O sea, con la cromatina es muy difícil porque la cromatina va a estar empaquetada. Por ejemplo, cuando hay ese tipo de empaquetamiento, ni los factores de transcripción pueden entrar, ¿no? A interactuar con el ADN porque está cerrado, ¿no? Y ese tipo de mecanismo es un mecanismo de regulación que lo conocen como mecanismos epigenéticos. No sé si han escuchado ese término. O sea, el nivel de empaquetamiento del ADN puede servir como una forma de regular lo que es la expresión génica. Ok, justo ADN es la práctica de esta semana. No sé si ustedes ya llevaron esa práctica. Ok. ¿Ustedes de qué campus son, chicos? Semilla, profesor. Ok. Bien, chicos, otra consulta que tengan. ¿Quedó claro o no? Sobre todos estos, el fundamento teórico de qué es el funcionamiento celular. De ahí, a ver, déjenme compartir la guía para hablar un poco del experimento. Perdón. A ver. ¿Pueden observar mi guía? ¿Me confirman, por favor? Ya. Sí, profesor. Entonces, aquí en la guía
básicamente, bueno, tiene su introducción, todo, habla de las fases. Y aquí, bueno, materiales de laboratorio que se usaron, el mortero, también con el pilón, que fue la etapa de utilizado, la gasa y el beaker, que fueron utilizados para lo que es el filtrado. Tienen los microtubos, tienen los colorantes, tanto el verde llanos como el azul de metileno, que aquí no figura. Tienen, por ejemplo, el Buffet-Tris, 10 milimolar, pH 7.5, que se usó tanto en lo que es el homogenizado como en la etapa de preparación de láminas, ¿no? Y bueno, básicamente eso. Okay, por ejemplo, a los chicos que tengo grupos con ellos, en algunos casos, en sus pasitos, yo le pregunté, por ejemplo, cuál es el material de laboratorio que fue utilizado, ya sea en el homogenizado, ya sea en el filtrado o ya sea en el centrifugado, ¿no? Entonces, eso tienen que tenerlo claro, chicos. ¿Okay? Porque básicamente si ustedes conocen en qué consiste el fundamento de cada etapa, ustedes pueden extrapolar con esa información que es lo que se utiliza en cuanto a material. Ahí, bueno, el procedimiento, ustedes en algunos grupos se hizo el pesaje de hígado de pollo, otros hicieron al cálculo. Entonces, igual, independiente de la cantidad que se utilizó, de ahí tienen que colocar el hígado en el montero, ¿okay? Y ahí utilizando el pilón tienen que moler lo más que puedan, ¿okay? Y bueno, agregar en ese momento los 20 mililitros de solución tris, ¿okay? O del buffer tris. Entonces, ahí ustedes van a homogenizar completamente. Algunos chicos se mueven entre 5 a 10 minutos en hacer eso. Y de ahí, en paralelo, ustedes en un beaker colocan la gasa que les proporcionó su docente y ahí colocan todo ese disado, ¿ok? Sobre esa gasa. Y ahí ustedes van a observar que solamente observaron que pasó el líquido y ese material que estaba sobre la gasa ustedes lo descartaron, ¿ok? Y ese líquido o ese filtrado es lo que ustedes colocaron en los tubos Cependus. Entonces ahí ustedes colocaron 250 microlitros y ahí utilizaron la micropipeta. Entonces, en esta práctica, si no me equivoco, bueno, dependiendo de la sede, ¿no? Creo que en todas utilizaron 3 tipos de micropipetas. Las micropipetas, las más pequeñitas, que van de 0.5 a 10 microlitros, y en algunas marcas tienen color rojo. En otra marca que utilicé en Campus Norte, básicamente todas eran iguales, el mismo color, solamente que había ahí un indicativo en la misma micropipeta que indicaba que era de 0.5 a 10. De ahí había otra segunda micropipeta que su volumen es de 10 a 100 microlitros y tenía la etiqueta amarilla. Mientras que la tercera micropipeta tenía un volumen de 100 a 1000 microlitros, que era la más grande, ¿no? Entonces, cada vez que usen la micropipeta, necesitan colocar lo que son los tips. Y con esos tips, ustedes hacen el pipeteo. Porque básicamente la micropipeta tiene, en la parte superior, tiene 2 niveles para apretar. El primer tope, la presionan y con eso colocan en el líquido y sueltan levemente ese tope para que se aspire el líquido y se mantenga en el tip. ¿Ok? De ahí ustedes van hacia el envase donde van a colocar, en este caso el microtubo, y de ahí presionan nuevamente hasta el primer tope y de ahí hasta el segundo para que expulse todo. ¿Ok? Y de ahí con el dispositivo que está al costado descartan el tip. También no olviden que cada micropipeta tiene un medidor en el cual ustedes pueden regular cuánto es el volumen que quieren trabajar. ¿Okay? Entonces, en este caso, para colocar esos 250 microlitros, tienen que haber usado la tercera micropipeta, ¿no? Que vale 100. ¿Okay? Entonces, de ahí colocan 250 microlitros del extracto filtrado, del tubión del filtrado, y le colocan 500 microlitros del buffer, tris. ¿Ok?
Entonces ahí rotulan ese microtubo o épendo al núcleo y eso lo llevan a la centrifugación a 3000 RPM por 3 minutos. Y ahí, después que acabe esa centrifugación, se van a formar dos fases, lo que es el sobrenadante y el pellet. Entonces, el sobrenadante lo colocamos en un segundo tubo que está marcado con la palabra mitocondria y centrifugamos a 10.000 RPM por 8 minutos. ¿Ok? Y nuevamente se va a formar un nuevo pellet y un sobrenadante. Entonces, ahí ese sobrenadante lo descartamos y resuspendemos el pellet en 200 microlitros de buffer tris 10. ¿Ok? Igual aquí, el sedimento que queda en la primera centrifugación, que es la fracción nuclear, lo vamos a suspender también en 200 microlitros de buffer tris 10 minimolar a un pH 7.5. ¿Ok? Entonces, de ahí, cuando ya tenemos los dos precipitados o pellets resuspendidos, de ahí tomamos 10 microlitros, en el caso de la fase nuclear, tomamos 10 microlitros de gas suspendido, lo colocamos en una lámina portaobjeto y adicionamos una gota de azul de metileno. Luego cubrimos la lámina con objeto y ahí realizamos la observación en un microscopio de campo claro en un aumento total de 400x. En el caso del sedimento de la segunda centrifugación, que tendría mitocondrias, ahí nuevamente, después de que hemos resuspendido, tomamos 5 microlitros de CO2 suspendido y también, y bueno, y lo colocamos en la lámina y luego tomamos 5 microlitros de polvante verde Janus y también lo colocamos en la lámina. Realizamos un frotis con el dedo y básicamente realizamos la observación al microscopio de campo claro y lo observamos a 400x. ¿Ok? Y básicamente de ahí las imágenes que ustedes observaron, que son las que estaban en la PPT, es lo que nos indica que efectivamente las centrifugaciones se llevan de manera correcta y que tienen tanto por un lado núcleo y por otro lado tienen mitocondria. ¿Okay? En este caso, o sea, la diferencia entre los otros componentes que tienen los sedimentos lo hicieron a través de la tinción. ¿Ok? ¿Tienen alguna consulta? Profesor, una pregunta. ¿Ese resuspendido no lo volvemos a poner en el centrifugado? No, ya no, ya. Ese resuspendido, que es el sedimento, solamente lo suspendemos y de ahí tomamos para colocarlo en la lámina. Nada más. Profesor, ¿Ok? pero en mi caso, por ejemplo, lo volvimos a meter en el centrifugado. ¿Pasa algo? sí. Porque, ajá. No, Y agarramos ese el sobrenadante. sobrenadante, no, de repente se habrá movido. Claro, es que ahí está el detalle. Cuando ustedes hacen la primera centrifugación, la que es a 3000 RPM por 3 minutos, entonces se va a formar las dos fases. ¿Ok? Entonces de ahí ustedes tienen que tomar el sobrenadante y llevarlo a otro tubo. ¿Ok? Y ese segundo tubo es lo que tienen que centrifugar nuevamente a una mayor velocidad de un mayor tiempo. Entonces, ahí lo que su docente debió haber hecho, en teoría, es sacar todo el sobrenadante, pero sin tocar el sedimento o el pellet. ¿Ok? Y todo eso colócalo en el nuevo tubo. De repente, tal vez, imagino que tu docente, al momento de intentar sacar el sobrenadante, de repente movió un poco ¿cómo se llama? El sedimento, o jaló un poco el sedimento, y ahí básicamente lo regresó y nuevamente se... Yo creo que puede haber sido esa opción. Pero, o sea, la idea es que ustedes trabajen al final tanto con el sedimento de la primera centrifugación y con el sedimento de la segunda. ¿Ok? O sea, ¿Se profesor, entendió? Dime. a ese sedimento, después de echarle el buffer de frente, saco la muestra para ponerlo en el portaobjeto. Exacto. O sea, Ah, en el no es caso necesario hacer del... nada. No es necesario. O sea, en el caso del primer centrifugado, o sea, tú te liberas del sobrenadante porque lo llevas a otro tubo para hacer la centrifugación. Entonces ahí ese sedimento lo suspendes con 200 microlitros del buffer y de ahí tomas 10 y preparas la lámina del núcleo.
Ahora, en el segundo tubo, después que haces el centrifugado, nuevamente se forman dos fases, el subenadante y el sedimento. Entonces, ahí el subenadante lo descartamos, lo botamos porque ya no vamos a hacer más de eso. Pero de ahí, en el sedimento que nos queda, nuevamente resuspendemos. Resuspendemos con 200 microlitros de base tris, pero al momento de preparar la lámina, ahí ya solamente tomamos 5 microlitros. ¿Ok? Agregamos los 5 en la lámina y tomamos 5 microlitros de verde y llano y lo colocamos también conjuntamente. Y ahí preparamos la lámina para observar mitocondria. O sea, en otras palabras, el objetivo en sí de la práctica fue la de aislar lo que es tanto mitocondria y lo que es núcleo, ¿no? Y visualizarlos para diferenciarlo de los dos componentes a través de tinción, ¿no? Y observar esa microscopía. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, pero profesor, por ejemplo, nosotros para mitocondria lo que hicimos fue ese Ujú, sobrenadante que había quedado, como usted explicó, no solamente hay mitocondria, sino también hay otras cosas más, ¿no? Hay ujú. otro tipo de cositas, ¿no? Entonces, a eso lo que hicimos fue agregar el buffer y luego lo volvimos a meter lo pusimos en el vortex y luego otra vez en el centrifugado para que ahora solamente las mitocondrias estén en el sedimento y arriba en ese sobrenadante quedaran esas otras cosas que no queríamos evaluar. Lo botamos esa agua y luego volvimos a echar buffer, lo volvimos a echar en el centrifugado y ahora el nuevo sobrenadante eran solamente mitocondrias y eso lo evaluamos en el portaobjeto. Eso fue lo que hicimos con las mitocondrias. Claro, entonces ahí lo dice una modificación del protocolo. Claro, porque si ustedes han resuspendido y de ahí nuevamente han hecho una centrifugación, imagino que con las condiciones de la primera, o sea, a Ajá, 3000 RPM por 3000, exacto. Entonces, de nuevo o sea, básicamente se han intentado asegurar de que lo que tiene que caer es núcleo. Porque si se dieron cuenta, cuando visualizaron sus láminas, cuando prepararon la lámina de núcleo, igual se veían mitocondrias. No sé si se dieron cuenta. En sí. la del núcleo. Se veían los puntos verdes que brillaban, ¿no? Entonces, y cuando visualizaban la parte de la mitocondria, se veía uno que otro núcleo, ¿no? Entonces, ese paso adicional, o sea, básicamente era para poder diferenciar o tener más limpio el campo visual cuando se comiencen a buscar las mitocondrias. O sea, yo creo que eso debió de lo que hicieron al final. Pero, o sea, para objetivo de la práctica, básicamente esas dos centrifugaciones y nada más. Ok, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Qué les parece esta práctica? ¿Fácil o complicada? Sí, fue fácil. En sí, o sea, a ver, dime, Tamara. Profesor, ¿hay alguna razón específica por el cual se use el buffer o la sacarosa? El buffer. Claro, en el caso del buffer trees es para mantener que, o sea, al momento que hacen el homogenizado, mantener que los componentes de, en este caso, las organelas se contraten y se mantengan estables. ¿Ok? Entonces, y no pierdan su, porque imagínense si colocan una solución que sea hipertónica. Entonces van a hacer que las organelas pierdan agua y se deshidraten. Y ahí ya básicamente estamos alterando. Entonces, la idea de este tipo de procedimiento es aislar las organelas que uno quiera, siempre y cuando, y teniéndolas en una, como preservar su integridad lo más que se pueda. O sea, puede ser la finalidad del BAF. Por eso que el BAF es isotónico y estamponado. Ahora, en el caso de la sacarosa se utiliza para hacer lo que es la centrifugación de lo que es Gradiente de la densidad. gradiente de densidad. ¿Ok? Donde ahí básicamente nosotros lo que estamos haciendo es ya, o sea, es una centrifugación más fina.
que te vaya a permitir poder separar aquellos componentes que tienen una densidad muy cercana. ¿Ok? Es eso simplemente. Y bueno, aparte de la gradiente densidad de sacarosa, también tiene la gradiente densidad de cloruro de cesio. Gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta, chicos? Profesor, otra pregunta. En mi caso, bueno, no sé si fue para todos los casos, mis profesores dijeron que el buffer tenía que estar helado. Y en este caso yo utilicé el homogenizado mecánico. Usamos un mortero nosotros. Y también estaba helado. Entonces, en mi práctica me preguntaron qué material usamos. Y yo solamente puse mortero, buffer, las sustancias y esas cosas. Y quería saber por qué tenía que estar helado. Entonces, no sé si usted me puede responder eso. En el caso de que esté helado, nuevamente es para mantener lo que es la integridad. ¿Ok? Y, o sea, eso generalmente esa es una etapa que se considera, o sea, la temperatura. En el caso de que ustedes, por ejemplo, quieren aislar la mitocondria y quieren hacer, por ejemplo, un análisis de actividad enzimática de una enzima que esté en la mitocondria. Entonces, lo que necesitan es preservar esa estructura, o sea, lo que más que se pueda de la mitocondria y de sus componentes. Entonces, lo ideal ahí es trabajar con temperaturas bajas. ¿Ok? Claro, ahí también lo ideal lo hubiera sido, o sea, aparte de trabajar con el tricelado, con el motor helado, lo ideal hubiera sido también utilizar una centrífuga refrigerada, ¿no? Entonces, ahí sí hubiera sido mucho mejor y hubiera mantenido la cadena de frío, ¿no? Pero, o sea, para el objetivo de la práctica, que era básicamente observar mitocondrias y núcleos a través de microscopía, entonces no era tan importante o relevante. Pero, o sea, si el objetivo era hacer un análisis funcional de alguna enzima de uno de esos componentes de la célula, ahí sí era prioritario mantener en todo momento esta cadena de frío. Más que nada. O sea, más que nada es por preservar la integridad de los componentes de las orgánulas. ¿Ok? ¿Tienen otra consulta, chicos? ¿Todo claro? Y lo bueno es que no tuvieron informe, ¿no? en esta práctica. Sí. Es que de verdad no había mucho por discutir, ¿no? En el informe. Pero, o sea, yo lo que les recomiendo es que tengan presente, o sea, las tres etapas del fraccionamiento, cuál es la finalidad de cada una de ellas, o sea, para qué lo están realizando. Por ejemplo, esa es una de las cosas, no sé si tengo algún alumno de mis grupos aquí, pero fue algo que yo pregunté, por ejemplo, en el tecito. O sea, por ejemplo, cuál fue la finalidad de la etapa de la filtración, cuál es la finalidad de lo homogenizado, o cuál es la finalidad de la situación diferencial. Son cosas importantes que tienen que tener presentes. Ok, chicos, sí que es lo muy probable que les pregunten en su examen final. Entonces, a ver, dime, Marcelo. Sí, profesor, con respecto al examen final, va a ser desde este tema de fraccionamiento celular, ¿verdad? Sí, de fraccionamiento. Ok, gracias. ¿Y cómo están en sus notas, chicos? ¿Todo bien? Teoría nada más, profesor. Sí, o sea, el curso es bonito, es interesante. El problema es que abarca muchos conceptos, ¿no? Entonces, y ustedes que recién están viendo esto, entonces, en algunos casos se pueden saturar. Entonces, ahora que van a tener su práctica de ADN, que es esta semana, por ejemplo, yo hoy tuve esa práctica con los chicos de Viña todo el día. Y, o sea, por ejemplo, también hay que hacer un homogenizado para extraer ADN. Entonces,
Se parece mucho a la parte de esta práctica, ¿no? Solamente que allí el objetivo es diferente, ¿no? Allí el objetivo es que ustedes tienen que eh, lograr que las células liberen el ADN, ¿no? Ya no las organelas. Entonces, todo lo demás no les interesa, solamente les interesa el ADN. Entonces, ahí generalmente, por mi experiencia como docente en este curso, en el examen final, muchas veces cuando uno pregunta sobre homogenización, los chicos se cruzan, o sea, confunden la práctica de ADN con esta práctica de aquí. Entonces, tengan bastante cuidado con esto, ¿ok? O sea, son diferentes, o sea, el objetivo es el mismo, ¿ok? Pero las condiciones son diferentes. A ver, las recomendaciones para el siguiente pasito. Es que el siguiente pasito ustedes ya lo van a tener en la penúltima semana, una semana antes del examen final. Y va a incluir, porque ustedes han tenido un pasito, ¿no? De esta práctica de fraccionamiento. Claro. Claro, los puntos importantes, como dicen, la fija, ¿no? Y no le digan a sus profesores de práctica. O sea, la clave aquí, como les digo, es saber, o sea, en qué consiste cada una de estas etapas: homogenizado, filtrado y centrifugación diferencial, y cuál es su finalidad. ¿Ok? ¿Cuál es la finalidad del homogenizado? Básicamente, lograr que nuestra muestra libere su contenido circular, o básicamente sus componentes, que serían las organelas, siempre evitando que sufran daños, y por eso utilizan buffer. ¿Ok? Ese es el homogenizado. El filtrado, ¿cuál es su finalidad? Básicamente separar los componentes no deseados que están presentes en nuestro celular, utilizando un medio poroso, y listo. Y la centrifugación diferencial básicamente consiste en una serie de centrifugados que cada vez se van realizando a una mayor velocidad y una mayor duración. ¿Por qué? Porque conforme vamos aumentando la velocidad y el tiempo, van a ir cayendo los diferentes componentes de la célula, desde los más grandes a los más pequeños. ¿Ok? De ahí, en el panorama general, básicamente el experimento, o sea, claro, es que cada profesor tiene su forma de evaluar, ¿no? Pero, por ejemplo, con los profesores con los que he dictado, hubo una pregunta muy interesante que vi que hicieron en un pasito, que fue, por ejemplo, o sea, indican ahí en la pregunta, o sea, si ustedes ya han realizado la segunda centrifugación, les piden, por ejemplo, que nombren 3 tipos de organelas que están presentes en el sobrenadante del segundo tubo. A ver, ¿cuáles serían? Sería retículo endoplasmático liso, rugoso y pues otras que no incluyan mitocondrias, ni núcleo, ni peroxisomas, ni lisosomas. Exacto, exacto. O, por ejemplo, una pregunta que también vi fue que, por ejemplo, ustedes ya habían hecho el segundo centrifugado, y le preguntaban si ustedes, y si el objetivo de la práctica era aislar membrana plasmática, ¿cuál era la siguiente? ¿Qué era lo que tenían que hacer? Por ejemplo. Y ahí básicamente, ¿cuál era la respuesta? A ver si alguien la captó. O sea, si ya hicieron la segunda centrifugación y ustedes quieren membrana plasmática, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? En teoría quedaría en el sobrenadante. Ya. Si lo quieren aislar, ¿qué tendrían que hacer? Hacen hacer una separación por densidades. No.
porque la membrana plasmática está todavía en el adelante. Entonces, ahí lo único que tienen que hacer es simplemente hacer una tercera centrifugación, aumentando más la velocidad de tiempo para que caiga la membrana. Y listo. ¿Ok? De ahí, ¿qué otras preguntas se pueden ver? Ah, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios o las condiciones que se tienen que tener presente en la centrifugación? Ese es fácil. ¿Cuáles son? Simetría. Velocidad, tiempo y temperatura. Ah, o sea, si les preguntan lo que son las condiciones o criterios de centrifugación en general, son estas. Pero, por ejemplo, si les preguntan, y es algo que también yo a veces pregunto en el examen final, por ejemplo, qué consideraciones o criterios tienen que tener al momento de colocar sus muestras dentro de una centrífuga, ahí, ¿qué serían? Que ambos tubitos estén a la misma altura y que estén coordinados. Exacto, el contrapeso. Ah, ahí está el joven Tito. ¿Cómo estás, joven Tito? No me odia, ¿no? Exacto, que tenga básicamente el contrapeso, que esté uno al frente del otro, ¿ok? Y básicamente eso. Como le digo, o sea, la práctica es fácil, les digo, pero el problema es que tienen que considerar las otras prácticas que van a llevar. Entonces, el problema es eso, que a veces algunos se confunden entre lo que es el homogenizado del fraccionamiento con el homogenizado de, básicamente, la extracción de ADN. Entonces, ahora que lleven la extracción de ADN, van a ver que en la primera etapa, que es el homogenizado, que va a ser químico, ¿ok? Es muy similar en ese sentido, ¿ok? De ahí otra cosa, a ver, que preguntan generalmente sobre esta práctica es sobre las micropipetas, ¿no? Sobre el uso de las micropipetas. Entonces, eso también tengan cuidado con cuáles son los volúmenes que manejan. Porque las micropipetas lo van a ver en esa práctica, la van a ver ahora en ADN, en la práctica de PCR también la van a ver, en la práctica de electroforesis también la van a ver. ¿Ok? Entonces, tengan bastante cuidado en saber cómo es el manejo. O sea, el número de topes, cómo descargan, cómo hacen la medición. O sea, si les piden, por ejemplo, para manejar tal volumen, qué tipo de micropipeta tienen que usar. O sea, cosas así por el estilo. Ok, chicos. Profesor, Dime. disculpe, entonces también puede venir el volumen de cada micropipeta. O sea, tenemos que aprendernos los volúmenes que manejamos en esta práctica. No, o sea, los volúmenes, o sea, porque ustedes saben, ¿no? Que la guía es una referencia, ¿no? Entonces, los docentes pueden modificar volúmenes, tiempos, agregar etapas de estas, ¿no? Pero, o sea, en el sentido de que, o sea, existen tres rangos de volúmenes. O sea, el de 0.5 a 10, de 10 a 100 y de 100 a 1000. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no sé cómo hacen otros docentes, yo me gusta poner en el examen final la micropipeta de 1000 y les pregunto, por ejemplo, o sea, qué tipo de volúmenes pueden manejar con eso. O les pregunto, y a veces, bueno, muchos dicen que es una pregunta malvada, o sea, que me especifiquen el nombre de las prácticas donde se usa esa micropipeta, por ejemplo. Dime, Quintes. Sí, dime, Flor. Ya, profesor, disculpe, ¿me podría decir la composición del buffer tris? Es que eso le vino a un compañero en su pasito de la semana pasada. Que le pidió la composición del buffer tree. Ajá. ¿De qué estaba compuesto? Buffer tree. A ver, déjame checar aquí. Mm.
Porque yo tengo entendido que el tris, o sea, ya viene, o sea, es un compuesto, que es una mezcla que ya viene, o sea, ya para preparar. Mm, porque en la guía no indica, ¿no? A ver, veamos la guía. Acá indica buffer tris, 10 milimolar BH005. No indica. A ver, déjame chequear aquí en mis apuntes. Sí, qué extraño. No sé, no. A ver, mm, En sí es un compuesto que tiene una fórmula química. Ahí lo voy a poner ahí en el chat. Aunque de verdad le han preguntado a este compañero. Ese es el trishidroximetil amonimetano. Porque, o sea, ese es el tris que se ha usado en esa práctica, ¿no? Porque ustedes ahora en esa práctica de ADN, no, sino la práctica de electroforesis, que es de aquí a 3 semanas, ahí van a usar otro buffer tris. Pero ese buffer tris, a ver, voy a checar aquí. A ver. Claro, ese buffer tris contiene acetato y contiene EDTA. El EDTA es un compuesto que van a conocer esta semana. O sea, básicamente se le llama como TAE, ¿ok? Mm, Pero, o sea, el gris en sí de por sí es un compuesto. O sea, qué extraño que le hayan preguntado esto a tu compañero, ¿no? Sí, profesor, muchas gracias. Listo, ¿alguna otra consulta, chicos? ¿Todo bien? ¿Quedaron claras sus dudas? Oh, tenemos 22 alumnos. Chicos, ¿todo bien con esta práctica? Entonces, bueno, yo, como le dije, voy a estar los lunes a esta hora. Entonces, de aquí a las 7 sería la práctica de la semana pasada de respiración celular. Y ya me imagino que la próxima semana sería la de ADN y, bueno, la respiración nuevamente. Igual estas sesiones están siendo grabadas, igual las voy a repasar después. ¿Ok? Entonces, si no hay ninguna otra consulta, ya nos estaríamos viendo. Entonces, mucha suerte en su práctica de esta semana. Ya saben, chicos, sean preguntones, pregunten a sus docentes.
si algo no les quedó claro, ¿ok? Y ya si hay algo que se les pase o algo, ya aprovechen estos repasos que son gratuitos. Todos los días van a haber repasos con diferentes profesores, entonces ahí ustedes pueden escoger cuál es de su preferencia y de esa manera prepararse para lo que es las dos evaluaciones que faltan, que es el último pasito y lo que es el examen final. ¿Dónde encuentro las grabaciones? ¿Quién les pasó el link de esta? Es un archivo S donde tienen el link de las, a ver, déjame chequear, donde tienen el link de las asesorías, no sé si los tienen. Y ahí al costado del link está el link de lo que es la grabación. A ver, ahora se los paso si no lo tienen. Mm, mm, Ahí está, ahí ya lo compartió. Ya no está. ¿Dónde está? Entonces, ahí ustedes tienen el listado de los diferentes temas de asesoría de esta semana y la hora, ¿no? La hora, el día, y al costado del link el cual ustedes entraron, al costado tienen el link de la grabación. Entonces ahí pueden entrar y repasar. Entonces, como pueden observar, hay hasta el 15 de junio, hay sesiones para todos los gustos. Entonces ahí pueden escoger, si desean, tienen su profesor de teoría que también está practicando, pueden escoger y ahí pueden aclarar. Chicos, listo. Entonces, buena suerte en su práctica de esta semana y ya nos estamos viendo en otra oportunidad. Espero que hayan entendido, haya quedado claro. Y bueno, hasta la próxima entonces, chicos. Cuídense y buenas noches con todos.